Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El gobierno mexicano manifestó en 1968 que fueron solo 20 muertos. 3 años más tarde, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. Sin embargo, la BBC de Londres, en una acotación hecha en el 2005 al despacho informativo original del 2 de octubre de 1968, y luego de conocerse las implicaciones de la CIA en los hechos, sostiene que el número de víctimas oscila entre 200 y 300, y que los cuerpos rápidamente fueron retirados en camiones de transporte de basura. En general, las estimaciones calculan el número de muertos en un rango que va desde los 200 hasta los 1500. Testigos afirman hubo grúas recogiendo centenares de cadáveres que había a su paso para luego ser arrojados e incinerados. El sábado 12 de octubre de 1968, el presidente mexicano Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos número 19, bautizados como la Olimpiada de la Paz. En ese momento, un grupo de manifestantes lanzó sobre el palco presidencial un papalote de color negro en forma de paloma, en repudio por la matanza del 2 de octubre. Internacionalmente se sabía poco de la reciente matanza de estudiantes. Siguió José López Portillo. Durante su gobierno se desató una crisis económica a raíz de la nacionalización bancaria. Sin embargo, fue también en su gobierno que la política de exploración petrolera logró el descubrimiento del yacimiento petrolero de Cantarell, del cual se extrae hasta la fecha gran parte del petróleo mexicano que aporta 40 centavos por cada peso del presupuesto nacional. Finalmente, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo forman lo que fue el periodo del neoliberalismo, periodo en el que México sufrió una permanente devaluación del peso. Bueno, pues el neoliberalismo es una corriente político-económica que propone la reducción de la intervención del Estado al mínimo, ¿me entiendes? O sea, que el Estado no intervenga tanto en los bienes de la nación, sino al contrario, que sean empresas privadas. Hace referencia a la política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que pretende reducir al mínimo la intervención estatal, tanto en materia económica como social, defendiendo el libre mercado capitalista como un mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Miguel de la Madrid, el que era el presidente, ¿no?, fue el que ingresó primero el neoliberalismo, todo lo que es esto, ¿no? El periodo de crisis previo a la presidencia de Miguel de la Madrid había dejado al país, pues, económicamente, ¿cómo se dice?, pues, devastado, ¿no? Tras 2 sexenios caracterizados por una alarmante sobreendeudamiento al exterior, ¿sabes? Bueno, pues para impulsar la industrialización, sí. Un abuso excesivo de la intervención del Estado en los asuntos económicos del país. Como el Estado, el gobierno, intervenía mucho en estos asuntos económicos, pues no se tenía garantía de que se llevaran con un buen manejo, ¿me entiendes? Pues se pueda manejar con mucha corrupción, con muchas de esas cosas. Bueno, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, pues hubo una notable reducción en el número de empresas, ¿me entiendes? En el número de empresas, pues, que eran manejadas por el Estado. Haz de cuenta que lo que pasó... ¿Cómo está? Lo que pasó es que él redujo estas empresas que están a cargo del Estado, se las privatizó por completo, el hombre. Tenemos el caso, tú lo conoces, pues casi todos los mexicanos lo conocemos, ¿no? Que es el caso de Telmex, de Teléfonos de México. Era una empresa, pues, que era muy poco competitiva realmente, y la manejaba el Estado de México. Disculpa, la manejaba, es que me pone nervioso la cámara, joder. La manejaba el Estado, pues, lo que es el gobierno, y la privatizó Carlos y se la vendió a su compinche, a Carlos Slim, que ahora es el más rico del mundo, ¿me entiendes? Entonces, eso es básicamente el neoliberalismo. Reducir la intervención del Estado y poner más a lo que es la privatización, que lo maneje, las empresas la manejen la gente, ¿no? La gente, pues, de cualquier lados. ¿Cómo está? Muchas gracias. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid,
hubo una notable reducción en el número de empresas que eran manejadas por el gobierno. Se redujo de 1.155 a 413, ya sea privatizándolas, funcionándolas con otras paraestatales o bien cerrándolas definitivamente. El cuestionable arribo al poder de este controvertido expresidente representa sin lugar a duda el ímpetu con el que se consolidaría la doctrina neoliberal en México. Parecería entonces que los dioses por fin le sonreían a México y a su tan necesario desarrollo, con el arribo de tan distinguido presidente de la República y sus altamente calificados colaboradores. Ahora sí saldríamos de la crisis, la desigualdad social y el subdesarrollo que arrastrábamos desde antaño. Pero desafortunadamente, como todos lo sabemos, la historia fue otra completamente distinta. El 21 de agosto de 1990, Salinas propone oficialmente por escrito a través de una carta enviada al entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 2 años después, el 12 de agosto de 1992, tras una serie de intensas negociaciones previas entre Canadá, Estados Unidos y México, concluyeron dichas negociaciones con la firma de un acuerdo de principio sobre el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio ha sido altamente benéfico solo para las grandes corporaciones y las naciones avanzadas, pero es totalmente lo opuesto para las naciones subdesarrolladas como la nuestra. La realidad también nos demuestra que en nuestro país el neoliberalismo y el desarrollo son incompatibles, porque su puesta en marcha provoca resultados contrarios a los necesarios para un país en vías de desarrollo. El abrimos al libre mercado implica ser competitivos, lo cual implica también un desarrollo tecnológico, alta inyección de capital del cual carecemos y una automatización que desplace a la mano de obra, lo cual es exactamente contrario a lo que necesitamos. ¿Cómo hemos salido adelante durante estos años tras la evidente incapacidad del Tratado de Libre Comercio como motor de desarrollo para la economía mexicana? La respuesta es sencilla. Con la economía informal, con los recursos no renovables como el petróleo y el gas, con las remesas de los migrantes de Estados Unidos y con el tráfico de drogas. Después vendría otro presidente, Ernesto Zedillo, a quien se le asume la crisis económica, comúnmente denominada error de diciembre, en donde el peso se devalúa de manera contundente y significativa. Durante el llamado error de diciembre, se le adjudica haber dado información a inversionistas sobre una inminente macrodevaluación, lo que generó la salida de $9.000 millones.